Hola amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Él es juez superior titular de la Corte Penal especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios. Él nos hablará sobre la perversión del juicio oral y la audiencia y prácticas contrarreformistas. Pero antes, vayamos a ver nuestras noticias regionales. Reanudan visita de control y monitoreo a Cortes Superiores de Justicia del país para ver avances de reforma procesal penal. El doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal y consejero miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, reanudó las visitas de control y monitoreo a los órganos jurisdiccionales penales del país en las modalidades virtual o presencial. Como se recuerda, estas actividades fueron suspendidas por el Poder Judicial debido a la situación de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo el 16 de marzo pasado para prevenir el riesgo de contagio de la epidemia por COVID-19. La unidad consideró la realización de estas visitas presenciales solo a las Cortes Superiores cuyas jurisdicciones están comprendidas en el departamento de Lima. En Lima va a ser presencial en las 2-3 cortes que quedan, ¿no? Llegamos hasta Cañete, y en el resto de cortes vamos a hacer una visita virtual. Se les está enviando a todos los equipos técnicos de las diferentes cortes el material para que podamos tener un trabajo conjunto y explicativo respecto a la producción, y también sobre el trabajo que realizan no solo los jueces en lo individual, sino también los especialistas. De manera que en las reuniones que vamos a tener pronto, vamos a tocar esos puntos para en concreto llegar a un punto de determinación cómo es que están trabajando en cada una de las cortes. Mi saludo cordial a todos los señores presidentes de corte de provincia que lo estaremos visitando virtualmente en la próxima semana. Se inició el control virtual para procesados y sentenciados libres en Piura. Poder Judicial implementó aplicativo tecnológico en el contexto de la emergencia sanitaria. En Piura, las personas que anteriormente acudían a las sedes judiciales para hacer uso del control biométrico para sentenciados y procesados libres serán monitoreados desde el lugar donde se encuentren, evitando tener que trasladarse hasta la sede judicial correspondiente. Esto gracias a la implementación del sistema de control virtual penal. Esta aplicación fue implementada por el Poder Judicial en el contexto de la emergencia sanitaria a iniciativa de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal que lidera el doctor Gustavo Álvarez Trujillo como presidente de dicha unidad. De manera conjunta con el Colegio de Abogados de la Libertad y la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte Superior del Distrito Liberteño desarrollará el proyecto Observatorio Científico Multidisciplinario contra la Violencia. Este observatorio tiene como propósito identificar las causas de la violencia en la región de la Libertad y establecer acciones para enfrentarla. El presidente de la Corte Liberteña, Óscar Alarcón Montoya, indicó que están articulándose esfuerzos para realizar un trabajo científico que pueda ser proporcionado a las instituciones públicas regionales competentes. Mediante este observatorio se podrá diseñar, integrar y producir información sobre la violencia, para lo cual serán establecidos niveles de asesoramiento y capacitación. Y bien, como ya habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, juez superior de la Corte Penal especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Quiero agradecer previamente la invitación que se me ha realizado para esta entrevista a la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bien, la entrevista aborda la perversión del juicio oral, audiencia y prácticas contrarreformistas. ¿Por qué los actos de investigación no pueden ser considerados como información válida para emitir sentencia? Bien, primero, con relación a la perversión de la audiencia o del pleno del juicio oral, creo que es muy importante hacer algunos alcances conceptuales.
hablamos de perversión en el sentido de desnaturalización, porque estamos entendiendo que el juicio oral, el plenario contradictorio oral, supone que la presencia, la inmediación de las fuentes de prueba para que produzcan información en un contradictorio oral en el contexto de un examen, contraexamen y bajo la dirección del juez. Esa es la idea, que las fuentes personales y las fuentes materiales sean productoras de información, pero en el pleno oral. De hecho, con esa información el juez agotado estaba a emitir una sentencia. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando resulta que no, las fuentes de prueba no concurren a ese pleno contradictorio? Es ahí donde aparecen los problemas, porque resulta que muchas veces son las actas que contienen las actuaciones de investigación las que pretenden ser trasladadas íntegramente al plenario del juicio oral, y en el plenario del juicio oral no se tiene a las fuentes, sino lo que se tienen son actas, es decir, referencias de que esa fuente de información en una etapa de investigación preparatoria ante un fiscal, si bien es cierto también ante un abogado defensor, pues produjo información. A ver, quiero hacer una precisión que es necesario difundirlo. Sujeto, objeto y finalidad que corresponde a la investigación es completamente distinto al sujeto y objeto y finalidad que corresponde al plenario del juicio oral. La primera con una finalidad que se agota en decidir si acusa o no acusa. La segunda, sin embargo, por el juicio de fundabilidad. La primera no tiene en absoluto características jurisdiccionales, no es jurisdiccional. La segunda, por su propia naturaleza, dirigida por un juez, sí es jurisdiccional. Y la única información que sirve para condenar o absolver es la decisión la información que se produce en un contexto jurisdiccional. Después de ello, aún que es manifiesto que la configuración de la obtención de información con sujeto, objeto y finalidad es distinto, el propio Código Procesal Penal marca una diferencia en el artículo 325, pues dice, estos actos de investigación no sirven para emitir una sentencia, solo sirven para que se emitan resoluciones que se emitirían en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia, pero nunca para emitir una sentencia, así lo señala expresamente. Entonces, esto está incluso consagrado en el propio artículo 4, cuando dice que los actos de investigación no tienen naturaleza jurisdiccional. Pero acá aparece un primer problema que tiene que ver con este tema de la desnaturalización o de la perversión del juicio oral, puesto que el artículo 383.d es un artículo que regula el desarrollo de la actividad probatoria en juicio oral, acá en el juicio oral. En ese numeral D establece que puede darse lectura a las actas de declaraciones de testigos. Es decir, si se ha desarrollado actos de investigación donde el testigo ha depuesto, pero en la fase de investigación, esta acta podría darse lectura, pero siempre y cuando, y establece 4 supuestos, el testigo haya muerto, esté enfermo, esté ausente de la localidad, o por una situación de tal entidad similar a esta, de que no sea posible que este señor vaya a juicio. Pero son situaciones excepcionalísimas. Entonces acá ya comenzamos a ver un problema. Resulta que si el testigo que declaró en la fase de investigación no va a juicio oral, no hay duda que a juicio oral solamente va a ir un acta, un documento, que es una referencia nomás de alguien que dijo algo en la etapa de investigación. Este documento jamás va a sustituir a la fuente de prueba personal, sino solamente es un documento de referencia donde se tiene que el testigo habría dicho algo a nivel de la fiscalía. Eso no es suficiente para nosotros los jueces. Y acá hay un problema adicional. En las actuaciones de investigación fiscal para sus propios fines, para su propio objeto, dirigido por el sujeto fiscal, pues cuando se toman las declaraciones, quien está tomando la declaración está interpretando lo que está diciendo esa fuente de prueba, ese testigo. Así que lo que llega a nivel del juicio oral, si es una acta, ¿cierto?, donde se tiene una versión escrita, pero se entiende ya interpretada por quien transcribió.
Entonces no aparece la genuinidad de esa información como correspondería a tener a esa propia fuente de prueba personal, al propio testigo de un juicio oral, donde pues genuinamente se considera esa declaración para ver si ciertamente esta se corresponde con los otros datos y con ello expedir sentencia. Así es que no es una cuestión, como muchos señores fiscales y algunos señores abogados pretenden justificar, en el sentido de que si esta actuación de investigación se realizó con todas las garantías, entonces no hay ningún problema para que se incorpore luego en el juicio oral, pues a través de la lectura de prueba documental, porque se actuó con todas las garantías. Eso es completamente incorrecto y viene a ser más bien una justificación, ¿cierto?, de esta desnaturalización del juicio oral. ¿Considera usted que se está normalizando la prueba de referencia con la lectura indiferenciada de los actos de investigación? Sí, esa es una práctica ciertamente que se está normalizando. Mire usted, yo he tenido oportunidad de visitar distintos distritos judiciales, y si bien es cierto, en algunos lugares sí están tratando de que las fuentes de prueba asistan, concurran a la audiencia del pleno de juicio oral, pero pues hay muchos juzgados que pues no les interesa mucho este tema, no pensando en algo muy importante. Está el derecho que tiene la persona, a quien probablemente se va a condenar a cadena perpetua, o probablemente se le va a condenar a una pena de 35 años o 30 años, por lo menos se le debe permitir contradecir, confrontar al perito o confrontar al testigo de cargo, porque si no se le permite confrontar y solamente se hace fe de esas actas de referencia, con ello se está afectando un derecho humano, el derecho humano precisamente a confrontar y contradecir esas declaraciones, esas pericias. Esto está consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y en el artículo 8, literal F, de la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, es una cuestión, como usted ve, que supone el vaciamiento de un contenido esencial de un derecho fundamental. En ese ejemplo que he propuesto de pues que no asista ninguno de los testigos y que el imputado guarde silencio, imagine usted, sería solamente una suerte de recitar o de leer algunos documentos y con ello terminar condenando a una persona. Pero independientemente de ello, acá hay otro aspecto más relacionado con nuestra legislación interna. Si tengo un testigo de referencia o una prueba de referencia, digo acá, esta es la prueba de referencia, y estamos en audiencia y solamente se lee la prueba de referencia, una prueba de referencia, otro documento, 2 pruebas de referencia, 3 pruebas de referencia, 4 pruebas de referencia, con puras pruebas de referencia no se puede condenar a una persona, no se puede. Se requiere siempre que exista por lo menos una fuente personal o una fuente material cuya actuación en juicio produzca inmediatamente información. Y las de referencia solamente cumplen ese papel, corroborativos, nada más. Y es que nuestro Código Procesal Penal, por lo menos acá, sí pone un límite a los jueces, cosa que a veces no se considera mucho. En el artículo 158 de nuestro Código Procesal Penal expresamente señala que en el caso de los testigos de referencia u otras situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren esos testimonios, se puede emitir una sentencia condenatoria. Es decir, el mandato es imperativo. El gran problema que tenemos es más bien lo contrario. Estamos viendo más bien que, pues, con referencias se emiten sentencias condenatorias. Doctor, bajo esos parámetros, ¿qué efectos tiene la fragmentación de la audiencia del juicio oral en breves sesiones semanales? Este es otro de los aspectos que tienen que ver con la desnaturalización o perversión del juicio oral. Mire usted, en la primera parte que hemos tocado es un punto bastante crítico, y si no se pone atención en ello, no habríamos avanzado nada en la reforma del modelo procesal, porque estaríamos regresando al viejo juicio ordinario, donde el escenario del juicio ordinario era solamente meramente corroborativo de las actuaciones fiscales, nada más. Y otro de los problemas donde también estaríamos regresando al viejo modelo es en la fragmentación de las audiencias de juicio oral. Una audiencia, ¿cierto?, puede agotarse en una sola sesión, una audiencia de juicio oral, o una audiencia puede tener 2 o más sesiones. Eso va a depender de la cantidad, ¿cierto?, y de la calidad, del carácter simple o complejo del proceso.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Eh, Desde un primer momento, una de las virtudes que se predicaba de este nuevo modelo de audiencias es que se inicia un proceso y se agota en el día, es decir, juicio iniciado, juicio terminado. Nosotros tenemos un buen presidente de la Corte Superior de Lambayeque, el doctor Oscar Burga, que ha implementado toda una campaña para que esta regla, prevista en el artículo 360 del Código Procesal Penal y muy difundida por nuestro gran procesalista Mixán Mas, pues se cumpla. Este artículo 360 es clarísimo cuando dice: instalada una audiencia, estas se siguen sesiones ininterrumpidas hasta su conclusión. Y el diseño del Código Procesal para los efectos de los casos fáciles, que son la gran mayoría, no los casos complejos, es que se inicia en la mañana, se desarrollan, digamos, si tienen 3 o 4 testigos, ¿cierto? Y a las 4 de la tarde, si ya se agotó todo el desarrollo, todo el debate, pues el juez puede emitir una sentencia in voce, a viva voz, y exprese solamente cuáles son las razones centrales que darían lugar a una sentencia absolutoria o darían lugar a una sentencia condenatoria. Eso es simple. Imagine usted un caso de violación de la libertad sexual. Tenemos la declaración de la menor, que se indica directamente, tenemos el examen y el contraexamen del perito, que arroja defloración reciente, y con esa información y algún testigo, pues el juez termina en ese momento, por lo menos expresando la resolución en su parte resolutiva, la sentencia en su parte resolutiva, y luego convoca para otro día para dar la lectura íntegra de la sentencia. Eso no es complicado. Pues en esa línea estaba diseñada la configuración del proceso. De tal manera que incluso existía la prohibición que si empiezo este juicio, ¿cierto? Y entre sesión y sesión de este juicio, no puedo de ninguna manera aperturar otro proceso. Pero lo que está pasando en esta suerte de perversión del juicio oral es que se empieza un juicio, se empieza otro juicio, y de pronto los jueces de un colegiado, jueces unipersonales, tienen hasta 5, 6 o 7 juicios en curso, y eso ya es indebido. Porque con eso no solamente se está afectando el principio de continuidad, los efectos luego vamos a ver que son bastante complicados, sino que hay una mala interpretación incluso del artículo 360 en la segunda parte. Mire usted, esto que voy a señalar es clarísimo. Si es clara la diferencia entre sesión y audiencia, entonces de pronto he agotado una sesión en el día, y lo que voy a hacer es cerrar esa sesión para empezar otra sesión al día siguiente, días consecutivos estamos viendo, ¿cierto? Pero lo que no puedo hacer es suspender. Yo les digo a todos mis colegas, que seguramente algunos están escuchando, ¿es cierto o no es cierto que es una práctica, y hasta yo mismo he estado realizando, pero en el viejo modelo, es una práctica de más o menos computar los 8 días y suspender la audiencia, dicen, ni siquiera hacer referencia a la sesión, suspender la audiencia hasta de acá a 8 días, sin ningún amparo legal, porque el Código Procesal Penal en su artículo 360 expresamente señala cuáles son los 4 supuestos y no hay más. Pero esa suerte de suspensión incausada no existe en nuestro código. Y acá es donde, una vez que ni siquiera se ha interpretado, sino se habría adicionado una regla judicial sin ninguna base normativa, pues aparecen los juicios fragmentados, minisesiones fragmentadas. Póngase a pensar solamente en una cuestión: si se inicia un proceso, yo con mis limitaciones humanas, de pronto resulta que a las 2 horas de este juicio empieza otro juicio. Después, a las 4 horas después, empieza otro juicio, o tengo otro juicio. ¿Qué está quedando en mi cabeza? No está quedando absolutamente nada, porque la idea era que toda la información que se va generando vaya generando ya una representación y un sentido de la decisión. Pues esa era la idea, de tal manera que los jueces estuviesen siempre activos, pendientes, con inmediación activa, tomando los apuntes que correspondan, que al finalizar, sentenciar. Pero ¿qué va a quedar en la cabeza de los jueces si tienen un caso, tienen otro caso, tienen otro caso, tienen otro caso, y al finalizar, pues incluso puede haber una suerte de cruce de información en la propia cabeza del operador jurisdiccional, que no va a recordar quién dijo pues determinada situación en alguna audiencia. ¿Cree usted, doctor, considera usted que hay una sobrecarga también de funciones de los señores jueces, de carga procesal?
en realidad no es sobrecarga, es un tema de no, La un manejo distribución. no adecuado, de dirección de audiencia. Esto ya tiene que ver incluso con la etapa intermedia donde no se fijan los puntos controvertidos y muchas veces se lleva a juicio oral, ¿cierto? Todos los medios probatorios. Si son 20 medios probatorios que ha ofrecido el Ministerio Público, los 20 se actúan, cuando de pronto los únicos significativos son 3, porque resulta que los otros 17 están referidos a hechos respecto a los cuales se pudo llegar a convenciones probatorias. Lo que pasa es que los jueces de investigación preparatoria, eso sí está más bien, digo, casi normalizado, y eso es notorio, por todos lados se hace ese cuestionamiento, no fijan puntos controvertidos sobre la base de las convenciones probatorias. Entonces, los jueces de juzgamiento son los que tienen que eventualmente recién ver cómo arribar a convenciones probatorias, y ahí es donde se va generando algunos problemas. Pero también a los jueces les corresponde obviamente acotar ese tema y bueno, y cumplir la regla, ¿no? Porque pues luego usted va a ver cómo la perversión del contradictorio oral se va a dar cuando de pronto una audiencia que se supone había terminado en 2 días o 3 días, termina después de 3 meses o 2 meses con unos efectos bastante perniciosos que luego haré referencia, ¿no? Pero sin embargo, sobre esta pregunta, diga usted. ¿Por qué el registro de audio no puede tener la función de depósito de información probatoria para emitir sentencia? Es que el propio Código Procesal Penal en el artículo 361 señala expresamente en el numeral 1 que la función que corresponde a las actas es registrar la regularidad del proceso, nada más. Quienes han intervenido, ¿cierto? Si se llevó a cabo con las formalidades del caso, ¿cierto? Pero el registro de audio no es un depósito de información, porque estaríamos pasando del viejo expediente de papel ahora un expediente de MP3. O sea, no habría pasado nada. Es decir, en lugar de que los jueces estén pendientes de que esa información fresca, pues lo introyecten, lo internalicen, lo procesen y sobre esa base, pues debatan y sentencien, ahora resulta que el juez puede estar cómodamente en su despacho, en la expectativa de que todo se está registrando y puede llevar esa suerte de minimizaciones, 1 hora diaria o 1 hora cada 8 días, y de acá de 3 meses acudirá pues al registro de audio para más o menos extraer recién la información. Eso no es juicio oral. Eso no es juicio oral. Estar escuchando nuevamente el audio ya se perdió inmediación, estar más o menos, ya no hay posibilidad de contrainterrogar perdón, de que se formulen algunas preguntas aclaratorias, porque resulta que el depósito, el registro de audio ha devenido simplemente una suerte de repositorio de información y que los jueces van a decir conforme a lo que está en ese depósito de información y no lo conforme a lo que se produjo en audiencia, al calor obviamente del contradictorio. ¿Existe diferencia entre la prueba de referencia y la prueba indiciaria? Para más o menos entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la prueba de referencia, que como hemos indicado, tiene por lo menos, está previsto en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Tomemos como eje la audiencia de juicio oral y sobre la base de que en la audiencia de juicio oral las fuentes tienen que producir información, ¿correcto? Pero por esos casos excepcionales que habíamos señalado que habilita el código de muerte o enfermedad del testigo, entonces ya no viene el testigo sino nos traen un papel. Y en el papel aparece lo que habría dicho el testigo en un escenario completamente distinto al juicio oral. Entonces, cierto, el juez lo tiene que ver como una referencia nada más. Es una referencia. 2 referencias, 3 referencias. ¿Listo? Pero no es información que se ha producido en juicio. Que es muy distinto a la prueba indiciaria, porque la prueba indiciaria incluso puede ser llevada a juicio. Imagine usted que llevemos a juicio la pistola, que llevemos a juicio el objeto con el que se habría afectado a la persona. Tenemos el objeto, tenemos otros elementos y entre cada uno de esos elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, podemos inferir, ¿cierto?, esa hipótesis que se está indicando, ¿no? Usted ingresó a un hostal con una menor, ¿cierto? La menor apareció al día siguiente deflorada, ¿cierto? Tenemos el video con el que ingresa, ¿listo? ¿Cuál es la hipótesis plausible? Nadie ha visto que esta persona accedió carnalmente con la menor, pero podemos inferir. Estos son solamente indicios y con ello inferimos ese acceso carnal, ¿no? La inferencia descansa en estos elementos y esta información se produce directamente en juicio.
Así que la prueba indiciaria obviamente tiene más calidad epistémica que la mera referencia. Esto es solamente actuación que se llevó adelante para los fines, objeto y obviamente de interés del sujeto Ministerio Público, no de los jueces. Bien, el derecho humano a la contradicción y confrontación en el proceso se opone al principio de no revictimización para las personas víctimas de delitos meramente clandestinos. Lo que pasa que en este caso el propio Código Procesal Penal regula la excepcionalidad de que que esa información que va a producir la persona que ha sido afectada, la agraviada que ha sido afectada por un ataque sexual, solamente produzca información por una sola vez y no llevarle a juicio para que otra vez reproduzca esa información. ¿Y cuál es este mecanismo que regula el Código Procesal Penal? Es la prueba anticipada. ¿Qué obliga esto? Y esto no nos olvidemos que hace poco se produjo una sentencia en contra del Perú en el caso Azul. Y pues la Corte Interamericana ha establecido algunos estándares de diligencia reforzada. Y esto obliga a que los señores fiscales, cuando tengan un caso de estos, para evitar obviamente la doble revictimización y sabiendo de que pues la única posibilidad de incorporar esa información en juicio es prueba anticipada, tienen que requerir la actuación de una prueba anticipada. Entonces, eso supone pues una diligencia reforzada. Y los jueces obviamente tienen que ser menos formalistas para los efectos de que esta agraviada, por única vez, antes de que se formalice la investigación preparatoria, produzca información ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Ya no tenemos el fiscal que es el que conduce la investigación, es un juez de investigación preparatoria. Tenemos al Ministerio Público, tenemos a la defensa, en un escenario de cámara Gesell, donde está el psicólogo, y de tal manera que idóneamente se formulen las preguntas para que obtenga esa información. Ahora, esto que se llama prueba anticipada, actuando ante el juez de investigación preparatoria, tiene que ser luego llevada a juicio oral, a plenario juicio oral, y es incorporada a través del artículo 383 que regula la lectura de prueba documental. Entonces, no hay incompatibilidad, por lo contrario, con ellos se trata de preservar más bien la no revictimización de la agraviada, puesto que se está exigiendo que se le tome la declaración por una sola vez. ¿Dónde existen los puntos álgidos, estimada doctora? Lo que pasa es que como la modificación de este supuesto de prueba anticipada, de la ley de 30364 que regula el problema de la violencia familiar, en el artículo 19, antes decía que era prueba preconstituida, y el Ministerio Público no se preocupaba en solicitar ante el juez la actuación de prueba anticipada en este tipo de delitos, sino simplemente él y el Ministerio Público y la defensa, psicólogos, concurrían y listo, y eso era lo que se llevaba a juicio. Pero ahora con la modificación están con esos problemas. Si ellos siguen con esa vieja práctica de tomar una declaración sin que esté presente el juez, sin requerir la prueba anticipada, ellos son los que estarían generando problemas. Y eso sí sería una afectación a ese estándar desarrollado por la Corte Interamericana que dice debida diligencia reforzada. ¿Y cómo se materializa esa debida diligencia reforzada? Solicita prueba anticipada, que esté un juez, que ese juez imparcial sea el que dirige ese contradictorio donde la víctima por única vez, ¿cierto?, produzca información. Y así esta información ya es preservada, de tal manera que con ello incluso se imposibilita de que a futuro en el plenario del juicio oral la menor agraviada pueda retractarse. Doctor Francisco Celis Mendoza, hay más sus palabras finales en esta entrevista. Gracias, doctora. Yo creo que es importante en este contexto de la reforma ir viendo cuáles son aquellos puntos críticos. Definitivamente siempre se cuestionó la etapa intermedia donde los jueces de investigación preparatoria no realizaban una función de saneamiento, pero ahora veamos también esto desde la perspectiva de los jueces de juzgamiento. Cómo así se está pervirtiendo el juicio oral. Por lo menos he señalado esas dos malas prácticas que estamos viendo, las minimizaciones y el otro tema
tema de trasladar los actos de investigación como si fueran prueba. Creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Hay unos juristas que consideran que la reforma ha fracasado, otros dicen no es que la reforma ha fracasado, sino los que están fracasando son algunos jueces, porque hay muchos jueces y conocemos de buenos jueces, ¿cierto? Por ejemplo, los formadores de la ETI, extraordinarios jueces que sí tienen una perspectiva de reforma y hay que apuntar, creo, con todo, pero lo que tenemos que hacer es precisamente decir esto que disgusta a muchos, ¿no? Decir cuáles son esos puntos críticos para poderlos superar. Agradecerle a usted, a su corte, por esa predisposición a atender estos temas que interesan a la ciudadanía y a la comunidad jurídica en general. Muchas gracias por su participación en Penalistas. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente en Penalistas a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.